Vamos a dialogar, damos la bienvenida a esta hora al doctor Martín Belaúnde, es congresista, analista en temas de política internacional y precisamente sobre un tema internacional muy importante vamos a hablar con el doctor Martín Belaúnde. Doctor, muy buenas tardes, gracias por su tiempo aquí en RCR. Muchas gracias por entrevistarme, No, usted, señor Lizardo Causo, sí, en nombre de la red de comunicación regional que cada día se ve más en el Perú y en muchos lugares, especialmente en los conos norte y sur de la ciudad de Lima. A la así, orden. así es, doctor, muchas gracias. Bien, queremos precisar, ya están con todos los motores puestos pues, en los Estados Unidos, porque se vienen ya estas elecciones para el mes de noviembre de este año, ¿no? Y los candidatos apuntan pues a diversos temas, ¿no? Trump como Biden, pero queremos primero comenzar, doctor, que nos explique por qué es tan importante estas elecciones, no solamente para los estadounidenses, sino para América Latina, saber, por ejemplo, quién puede salir como presidente en el mes de noviembre. Bueno, indiscutiblemente, Estados Unidos es todavía la primera potencia mundial tanto en el plano militar, como en el plano científico, como en el plano tecnológico, como en el plano económico. Entonces, es cierto que la República Popular China le está pisando los talones. Sí, y nosotros tenemos estrechas relaciones con la República Popular China. Es nuestro primer socio comercial. Pero también tenemos una vinculación más inmediata, más fácil con los Estados Unidos. ¿Por qué es más fácil? Porque es más fácil aprender y entender el inglés que aprender y entender el chino. Uh -huh. De manera pues que además existen 1 millón de peruanos en los Estados Unidos y eh, hay muchas remesas de ese 1 millón de peruanos hacia el Perú. Pero hay una gravitación estratégica. En estos momentos, el señor Trump ha sido no solo proclamado candidato del Partido Republicano, sino que ha ascendido a un estrato, si se quiere, superior, generado por el atentado fallido del sábado pasado, donde él casi milagrosamente salió indemne. Uh -huh. Esto unido a los resultados del debate de hace pocos días con el señor Biden, donde la opinión pública mayoritariamente considera que salió ganador el señor Trump, entonces me parece, y creo que es un criterio compartido por la inmensa mayoría de la gente y por las encuestas, que el señor Trump tiene la primera opción para ser elegido presidente de los Estados Unidos en noviembre próximo. Ahora, doctor, falta la oficialización incluso de su rival, que sería y que va para la reelección el presidente John Biden, que Joe hay Biden, Joe Biden, Joseph Biden. Joe Biden y también, doctor, porque hay muchos pedidos, ¿no? De que él estaría declinando por algunas situaciones que se han presentado y no les ha ido bien, sobre todo en el último encuentro que sostuvo con su rival. Así es, el debate en realidad fue desastroso para el señor Joe Biden. Eso no significa que su gobierno haya sido malo. Su gobierno ha sido muy bueno. Su gobierno ha mantenido el vigor de la economía. Estados Unidos ha seguido creciendo económicamente. La inflación, no obstante todo lo que diga el señor Trump, está controlado. El desempleo ha caído en los Estados Unidos. Pero la imagen personal, física, mediática, la imagen, si se quiere, anímica, moral del señor Biden está por los suelos. Eso a consecuencia del debate.
Y también a consecuencia de su edad. El señor Biden tiene 81 años. Tendría, si fuera elegido, 82 años. Saldría, en el supuesto que fuera elegido, tendría 86, 87 años. No es la edad común para ser presidente y jefe de Estado en cualquier país, salvo los casos de las monarquías constitucionales, de la reina Elizabeth de Gran Bretaña, que murió siendo reina a una edad muy avanzada, cercana a los 100 años, pero no en un caso donde el presidente de los Estados Unidos, como es el caso del presidente de la República del Perú, no solo es jefe de Estado, sino también jefe de gobierno. Entonces, esa situación está afectando profundamente al señor Biden y ha crecido a raíz del debate un clamor para que desista de su candidatura, para que sea reemplazado. El problema es que en estos momentos el señor Biden controla los votos de la Convención Nacional del Partido Demócrata, que se debe reunir en unos cuantos días. ¿Qué pasa si renuncia? Fíjese usted, y eso es probablemente lo que ocurre, porque la presión para que desista de su candidatura es francamente abrumadora. Entonces, en esta situación, el señor Biden va a tener que declinar, y va a tener que declinar con las razones más plausibles, con los motivos más plausibles, más elegantes, que sea lo que en inglés se llama a gracious resignation, para no ahondar la diferencia que existe con el señor Trump. Ahora bien, el señor Trump sabemos que es un hombre agresivo, pugnaz, fuerte, anímicamente fuerte, es fuerte en su diálogo y que tiene además problemas judiciales a raíz de estos juicios, este juicio reciente que ha tenido sobre el pago de dinero escondido a la actriz porno. Pero parece que hubiera superado todo eso. Ahora bien, si el señor Biden no está en condiciones de ejercer la presidencia de los Estados Unidos en el próximo periodo, a partir del año 2025 al año 2029, entonces tiene que retirarse. El tema es cómo retirarse sin afectar, gravitar más negativamente sobre la candidatura del poder del Partido Demócrata. Ese es el problema. Claro, ¿Va a dejar eso abierto a la Convención Nacional Demócrata de los próximos días? ¿O va a tener que haber, o tendrá que haber un acuerdo de los grandes líderes que sea acompañado por todos los integrantes de la convención, en la que el señor Biden se le agradezca por sus servicios, como es el caso del New York Times cuando pidió públicamente que se retirara, y lo reemplace la persona, digamos, más significativa y que pueda capturar, que pueda tener más votos y que tenga más simpatía en la opinión pública norteamericana. ¿Quién sería? Y la pregunta es, ¿quién sería esa persona? ¿Quién es la persona? El señor Biden tiene una candidata a la vicepresidencia, la señora Kamala Harris. Esa señora tiene simpatizantes y tiene personas, no tiene tampoco grandes detractores, pero tiene personas que consideran que no da la talla. Sin embargo, la señora Harris, Kamala Harris, se ha portado inteligentemente en los últimos tiempos frente a esta crisis de la candidatura de Biden y ha hecho lo fundamental, lo que se debe hacer, apoyar a su jefe, no traicionar. Entonces, ha sido leal con su jefe. Esa lealtad implica que es una persona que tiene sólidos principios éticos y además inteligencia. Porque una actitud desleal, una actitud traicionera, la hubiera hundido. Eso la catapulta necesariamente a la candidatura de la presidencia. Esta situación
tiene que ser decidida en la Convención Nacional Demócrata y tiene que ser en el fondo acordada por los grandes líderes del Partido Demócrata. Y tiene que darse ya, ¿no, doctor? Tiene que darse, pero no precipitarse. Porque Tiene que darse, mientras tiene más... que darse, pero no precipitarse, estimado señor Causo, Ujú. porque No, la precipitación no es buena. claro, Tiene pero que darse mientras va dentro avanzando, del marco. Sí, señor. mientras va avanzando, pues, Donald Trump con en su campaña, ¿no? Quiero que escuche, por favor, doctor Martín Belaunde, estas declaraciones que ha dado ayer el expresidente Donald Trump al referirse a los inmigrantes. Y hay precisamente mucha preocupación de los inmigrantes porque él ha precisado que vienen de prisiones, de cárceles, vienen de instituciones mentales, de manicomios, terroristas que están llegando en cantidades, y ha dicho que él va a continuar con este muro, ¿no? Este muro que fue muy criticado en la frontera con México. Escuchemos, por favor, y queremos su opinión al respecto. Le voy a poner fin a la crisis de migración ilegal cerrando la frontera y completando el muro. La mayor parte ya la construí. Allí estábamos lidiando con un Congreso muy difícil. Y dije, bueno, está bien, no vamos a ir al Congreso. Yo dije que esta es una invasión. Le dimos casi $800 millones a nuestras Fuerzas Armadas. Y le dije, vamos a usar parte de este dinero porque esta es una invasión. La mayor parte del muro ya lo levantamos utilizando estos fondos. Porque, ¿qué mejor que eso? Teníamos que parar la invasión a nuestro país. Una invasión que está matando a cientos de miles de personas cada año. No vamos a permitir que eso suceda. ¿Qué opina sobre estas palabras, doctor? Que son mentiras. Son falsas. Que son una mentira, son falsas. Ujú. Es una mentira rabiosa. Es una mentira total. Y esa mentira ha sido perfectamente analizada por determinadas entidades, por determinadas estaciones o por determinados grupos de medios de comunicación en la televisión y en la prensa escrita y en la prensa radial. Hay una grave falsedad en lo que dice el señor Trump. El señor Trump dice lo cierto cuando manifiesta que hay un problema migratorio y que hay miles y quizás millones de personas que quieran entrar a los Estados Unidos a través de México fundamentalmente. Pero que hay millones de muertos, eso es falso. La migración ilegal a los Estados Unidos genera un problema, pero no hay muertos. Y si hay muertos, si los hubiere, que puede que hayan algunos, no de esa cifra que dice el señor Trump, son de los propios migrantes que tratan de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Entonces, esa cantidad de muertos y esa invasión, suerte de invasión de los bárbaros como en el Imperio Romano, es una muy grande exageración. Y efectivamente en la frontera de entre los Estados Unidos y México existe un muro parcialmente construido, en parte por la administración, durante la administración del señor Trump. Pero no se ha presentado esa situación de mortandad que él dice. Entonces, es un problema. Populismo, ¿no? Pero quizás no es el problema principal de los Estados Unidos. El problema principal de los Estados Unidos en este momento es el enfrentamiento que tiene con Rusia, específicamente por Ucrania, y la rivalidad soterrada, pero no menos real, con China, con la República Popular China, que en estos momentos quiere lanzarse sobre Taiwán e incorporar a Taiwán a la soberanía china. Taiwán es un estado independiente no reconocido por la comunidad internacional
pero sigue siendo independiente y que además tiene relaciones efectivas y reales y relaciones militares con los Estados Unidos. Ese es uno de los problemas. Ujú. El otro de los problemas es el tema de la guerra de Gaza, de la agresión de Hamas y todas estas consecuencias que ha tenido, y los 40.000 muertos palestinos en Gaza, y aún no se ha terminado de liberar a los rehenes israelíes. Ujú. Entonces, desde mi punto de vista, y posiblemente ese sea el punto de vista de muchos americanos, la Bien. economía está razonablemente bien, pero el gran problema de los Estados Unidos es la posibilidad de un escalamiento de la guerra a niveles atómicos. Ese es el gran problema, ese es el gran peligro. Ahora bien, Trump, que obviamente es una persona inteligente y que es consciente de ese peligro, piensa que lo puede solucionar llegando a un acuerdo de inmediato con Rusia acerca de Crimea. ¿Y cuáles serían las condiciones de ese acuerdo? Cortar, suspender, cesar la ayuda militar de los Estados Unidos a Ucrania, para que Ucrania quede inerme frente a Rusia. Ucrania ya perdió el año Varios. 2014 Crimea, que ha sido anexada ilegalmente a Rusia. Ahora tiene unas regiones en disputa, el Donbass y otras regiones fronterizas con Rusia. Entonces, ¿qué va a hacer el señor Trump? ¿Va a entregar a Ucrania a las fauces de Rusia? ¿Va a hacer que Rusia se apodere de Ucrania? ¿Se anexe el Donbass y otros territorios fronterizos abiertamente y además instale un régimen títere en Ucrania que sea un satélite ruso, como se decía anteriormente? Eso me temo que sería una muy grave derrota estratégica Ujú. de los Estados Unidos. Si eso es lo que piensa hacer el señor Trump, eso podría tener muy graves, muy serias consecuencias en, digamos, en el papel, en el rol, en su estatus de primera potencia mundial, Ujú. porque quedaría disminuida y en cierta forma humillada frente a Rusia y quedaría disminuida frente a China. Y en China nosotros tenemos al Japón, que es un aliado de los Estados Unidos, tenemos a Surcorea, que es un aliado de los Estados Unidos, Corea del Norte, que es un aliado de la Unión de Rusia y de China, y tenemos a Taiwán, que puede ser objeto de una invasión china, a la que responderían Estados Unidos, Japón y Surcorea, y quizás algunos otros países, Por ello, Australia. por ello es la gran Entonces, ahí hay expectativa, un tema muy importante. tema importante, ¿no? Y por ello es la gran expectativa, pues, que concita estas elecciones de noviembre en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo diría lo siguiente. Yo creo que la situación del presidente Biden es muy crítica. El presidente Biden me temo que va a tener que declinar su candidatura. El presidente Biden quizás tenga, él o el próximo candidato, un nuevo debate con el señor Trump. Y en ese debate se debe plantear cuál va a ser la política de los Estados Unidos en Ucrania, en Gaza, donde se debe terminar esa guerra, donde hay, como le dije, 40.000 muertos. Y respecto de Taiwán, ¿qué quiere hacer el señor Trump? Llegar a la paz a cualquier precio mediante una política pacifista de entregar Ucrania en contra de la voluntad del pueblo ucraniano Ujú. a Rusia. Ojo, ojo también, doctor, que se ha informado también que el senador republicano de Ohio, el señor
Vance es candidato a la Vance, y el es candidato a la vicepresidencia y dice, tiene esa política. claro, y se dice Tiene esa que política. es pro Israel, antichino y genera ansiedad por ello en Europa, ¿no? Entonces hay muchos temas que Es antichino, efectivamente, ujú, tiene una posición antichina con la que todavía no hay hostilidades, y quiera Dios que no las haya. claro. Es pro Israel, que debe cesar su guerra en Gaza, donde hay más de 40.000 muertos, y al mismo tiempo el señor Vance quiere que Estados Unidos salga de Ucrania, y Estados Ujú. Unidos no está comprometido directamente con soldados en Ucrania, con tropas, pero sí está dando una ayuda militar que ha permitido desde febrero del año 2022 a Ucrania, bajo el liderazgo de Volodymyr Zelensky, resistir la agresión rusa. Porque en Ucrania, hay que decirlo muy claramente, hay una agresión de Rusia frente a ese país que es mucho más pequeño que Rusia, que era antes parte del Imperio Ruso, sea bajo la modalidad de la Unión Soviética o bajo el antiguo Imperio zarista, pero que hoy es un país independiente con un líder independiente, Volodymyr Zelensky, que es judío y a Ujú, quien incluso absurdamente se le tilda de nazi. Entonces el problema está ahí. ujú. ¿Quién reemplace? Porque yo creo que el señor Biden va a ser reemplazado. Por eso le decía, doctor, que eso se La tiene que candidatura del dar, Partido por Demócrata eso le decía, tiene que lo más antes aclarar posible. y debatir esos temas con el señor Trump. Quizás lo siga debatiendo el señor Biden, pero está muy disminuido. Claro, ¿Quién será el próximo candidato demócrata? Esa es la gran incógnita. ¿Será la señora Kamala Harris? ¿Será alguno de los gobernadores, el gobernador Newsom de California y otra gobernadora, eh, señora Whitmer, me parece, ujú. que tienen están perfectamente acreditados políticamente? Bien, entonces queda la expectativa, doctor, y seguramente vamos a seguir analizando y vamos a seguir molestando su tiempo para acá usted nos pueda dar este análisis hasta este tiempo que Querido queda, señor ¿no? Causo, no es molesto. Este No, es un tema un tema muy en que importante, ¿no? Y que estamos un pendientes tema muy como... importante que nos afecta Exacto, directa e indirectamente, exacto. porque afecta a China, nuestro primer socio comercial, afecta a los Estados Unidos, que es nuestro segundo socio comercial, afecta a la realidad geopolítica del Y continente sobre, y americano. sobre todo la economía de nuestro país, doctor Martín Belaúnde. Puede afectar muy severamente a la economía de nuestro país. Claro. De manera que los peruanos debemos ser plenamente conscientes de esta situación de crisis, de tensión, de guerra que existe en muchas partes del mundo y que ojalá no escale a una guerra atómica, Ujú. pero que tampoco conduzca a la entrega de un país, Ucrania, en contra de su voluntad, a las manos Vamos de a... la dictadura rusa que en estos momentos encarna el señor Vladimir Putin, que no nos olvidemos, cuando cayó el muro de Berlín, era coronel de la KGB. Ujú. Eso hay que tomarlo en cuenta. Muchas gracias, doctor Martín Belaúnde, por su participación aquí en RCR. Muy amable. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes y muy amable de entrevistar. Muchas gracias. El doctor Martín Belaúnde es congresista, analista en temas de política internacional.